Desde la ciudad de Paraguarí les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Viajando por Afición, en el cual estaremos disfrutando de un fin de semana en Rincón del Cerro, una propuesta de alojamiento ubicada a los pies del emblemático Cerro Santo Tomás. Así que pónganse cómodos, aumenten la calidad del video y acompáñenme a disfrutar de esta nueva experiencia aquí en Viajando por Afición. Si les gusta el contenido de mi canal, les invito a suscribirse, a darle like a los videos, a compartirlos, a dejar un comentario y activar la campanita de notificaciones. También pueden seguirme en las redes sociales, en las cuales estoy como Chris Phillips 89. A poco más de 70 kilómetros de Asunción se encuentra una opción de alojamiento turístico donde el ritmo de vida moderno cede ante la tranquilidad y la exuberancia de la naturaleza paraguaya. Se trata de la cabaña Rincón del Cerro, un lugar que invita a hacer una pausa de la rutina diaria. Está estratégicamente situada en Paraguarí, dentro de un barrio privado que cuenta con portería, una característica fundamental que asegura el nivel de seguridad y la privacidad que todo huésped busca. Además, el acceso a la propiedad es muy conveniente, puesto que está a aproximadamente 1 kilómetro de la ruta que conecta a Paraguarí con Villarrica y el camino de entrada está en óptimas condiciones. Al llegar, las sensaciones de un cambio de ambiente total. Los huéspedes se encuentran con una propuesta rústica y moderna al mismo tiempo, dado que la cabaña tiene un diseño del tipo alpino industrial de 2 plantas, con estructura metálica y una fachada de vidrio que se integra a un entorno donde el contacto con la naturaleza es directo. Esta experiencia de estar alejado del ruido pero cerca del confort y la belleza natural es lo que hace que Rincón del Cerro destaque como una excelente opción para alojarse. En su interior, la distribución está pensada para el máximo confort. Cuenta con 2 dormitorios, uno en planta alta y otro en planta baja. Además, dispone de un cómodo sofá-cama, asegurando la capacidad necesaria para alojar no solo a una pareja, sino también a una familia o grupo de amigos. El lugar dispone de 2 baños completos, un detalle práctico para todos los huéspedes. Su concepto abierto integra la sala, cocina y el comedor de manera práctica y armónica. La cocina se encuentra totalmente equipada con cocina a gas y eléctrica, horno, microondas, heladera y cubiertos para 12 personas. En la sala se incluyen los muebles necesarios para comodidad de los huéspedes y un Smart TV de 43 pulgadas para el entretenimiento, lo que se complementa con la conexión Wi-Fi gratuita. Un detalle importante es que todos los ambientes son climatizados, garantizando el máximo confort térmico sin importar las condiciones climáticas externas.
A través de una pasarela en la planta alta se puede acceder a un amplio balcón que opera como un mirador excepcional, siendo uno de los puntos más apreciados por quienes se hospedan. Es el lugar perfecto para apreciar la vasta extensión del paisaje y los sonidos naturales. La vista se extiende sobre la imponente serranía, destacando el Cerro Santo Tomás, una formación natural que atrae la atención y proporciona el marco ideal para una escapada revitalizante. La panorámica que se obtiene desde la cabaña es un atractivo que impresiona, dado que brinda escenarios visuales que cambian constantemente con la luz del día y el tiempo. En el exterior, además del patio con estacionamiento para 3 vehículos, las instalaciones están pensadas para el esparcimiento al aire libre con un cómodo quincho, jardín y área de fogata. Para la diversión y el relax total, también hay una piscina con cascada y un área de juegos para los niños. Por otro lado, hay que destacar que la seguridad que otorga la portería del barrio privado también ofrece la interesante posibilidad de realizar caminatas por los alrededores, disfrutando de las vistas y aprovechando la ocasión para una sesión de fotos. Detalles sobre tarifas y número de contacto se los dejaré en pantalla. Es importante recalcar que la cabaña es de uso privado y exclusivo para la pareja, familia o grupo de amigos que haya realizado la reserva. Finalmente, a modo de recomendación, no olviden proveerse de todos los insumos necesarios como alimentos y bebidas, junto con la vestimenta apropiada, protector solar y repelente de insectos. De esta forma, la única prioridad será aprovechar al máximo las instalaciones y permitir que Rincón del Cerro cumpla su promesa de recargar las energías de manera efectiva. Muchas gracias por haberme acompañado en el episodio de hoy, espero que les haya gustado y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Los espero en la próxima aventura para seguir disfrutando de más aquí en Viajando por Afición. Muchas gracias.